Hola jóvenes, segundo semestre, muy buenos días. Espero todos se encuentren bien. Saludos. Clase de Historia de México. Hoy hablaremos del tema la organización política en la Nueva España. Hemos venido hablando acerca de la conquista, la militar, la espiritual. Ahora veremos cómo estaban organizados políticamente. Las formas de gobierno que se implementaron en la Nueva España fue directamente el gobierno de Hernán Cortés. Obviamente Hernán Cortés repartió con sus oficiales, sus soldados, pues las tierras, las encomiendas, y él gobernó con una mano autoritaria. El gobierno de la Nueva España fue de 1535 y concluyendo hasta el año 1821, cuando se declaró ya formalmente la independencia de la Nueva España de la corona española. Durante el virreinato se estableció un gobierno centralista y autoritario, una economía en la que los conquistadores explotaron las materias primas provenientes de la agricultura, la ganadería y la minería mediante el tributo y el trabajo forzado de los indios, negros y castas. Luego hablaremos de ello. Era una sociedad con discriminación étnica y una desigualdad social brutal. En esta sociedad, la Iglesia tuvo desafortunadamente un papel preponderante, puesto que ellos propiciaron esta diferencia étnica. Ya habíamos hablado de lo que eran las castas. Bueno, vamos a continuar hablando de la organización política y ahorita continuamos con las castas. El primer gobierno de la Nueva España fue el de Hernán Cortés, de 1521 a 1524, y ejerció el poder de manera absoluta y obviamente repartió las primeras encomiendas. Recuerden que eran, o se llamaban encomiendas porque los españoles habían tomado la cantidad de tierra que quisieran y dentro de esta tierra quedaban muchos pueblos. La única encomienda que daba la ley de Indias es que vuelve a los católicos. Te encomiendo que los vuelvas católicos. Aléjalos de su ignorancia. Y obviamente estos españoles, señores encomendadores, pues abusaron de ello, ¿no? Y ya habíamos hablado les exigían pues gran parte de su producción para su propio beneficio. Ya habíamos hablado de la ley o el derecho de pernada, donde el español escogía o daba permiso si algunos indígenas se querían casar. Él autorizaba o negaba el permiso para casarse, inclusive él escogía a la futura esposa del indígena para tener pues su primer noche. Por eso se llamaba derecho de pernada. El rey español Carlos I, en el año 1522, va a emitir la Real Célula, por la cual va a otorgar a Hernán Cortés el nombramiento de capitán general y gobernador de la Nueva España. Obviamente esto va a traer gran poder para Hernán Cortés, el cual va a distribuir a su discreción y va a hacer las leyes que él considerara pertinentes para que la Nueva España se desarrollara social y económicamente, obviamente beneficiando a los españoles. ¿Cuáles son los efectos de la conquista sobre la población indígena? Bueno, este proceso de conquista va a generar una gran transformación de los territorios dominados. Además de los cambios políticos, económicos y sociales y religiosos, recuerden, los efectos demográficos fueron devastadores para el territorio de la Nueva España, ya que se calcula que antes de la conquista habían 25 millones de indígenas y ya durante el gobierno de la Nueva España de Hernán Cortés pues se va a reducir a poco menos de 1 millón. Esto va a ser prácticamente como consecuencia de malas cosechas, la esclavitud, enfermedades infecciosas que nos trajeron los españoles o los europeos aquí. Algo como sarampión, viruela, los indígenas no tenían anticuerpos y entonces va a haber una gran cantidad de epidemias, ya están de moda, que va a devastar las poblaciones indígenas.
Entonces, además que había un trabajo, una explotación en los trabajos de la agricultura y sobre todo de la minería, mucha gente moría dentro de estas minas, pues no había ninguna seguridad, simplemente lo único seguro era que te iban a morir. Va a haber un proceso de mestizaje. Obviamente, cuando los indígenas van a comenzar a fallecer o a morir, pues los españoles necesitaban impulsar sus tierras de agricultura, de ganadería, las minas, y entonces van a traer de África, obviamente, esclavos negros. Esto va a provocar un proceso llamado mestizaje. Obviamente están europeos, están indígenas y están negros. Y eso va a traer no solamente una mezcla étnica, sino también una mezcla de diferentes leyes y normas. Por ejemplo, un mestizo no podía vivir en una comunidad indígena, o un negro que tenía características de esclavo tampoco tenía permitido convivir con demás gente. Recuerden, los españoles que venían de la península ibérica eran pues peninsulares, ellos tenían derecho a todo. No obstante, si estos españoles, español y española, hubieran tenido un hijo aquí en la Nueva España que había nacido, ya lo convertía en un español de segunda, era el famoso criollo. Y entonces vamos a hablar del mestizo cuando nacía un hijo de un español y una indígena, pues tenía, digamos, un cierto rango por encima de los indígenas. Y así va a haber una serie de catálogo, por decirlo de una forma, de estas etnias que fue creado por la misma religión. La misma religión fue creando ese catálogo y obviamente mientras más abajo era su raza o su etnia, pues tenía menos derechos. Obviamente hasta abajo estaban los negros y los esclavos. Esto va a traer obviamente como consecuencia serias diferencias y una sociedad totalmente disfuncional. La próxima clase seguiremos con este tema. Cuídense, quédense en casa. Buen día.